Amiga mía, ¿cómo estás? Bienvenida a una emisión más de tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré y bueno, ya sabes que es un placer saber que nos escuchas al otro lado de los micrófonos de esta gran plataforma Creciendo Contigo Mujer, tiene el mismo nombre, pero tú sabes que es un placer recibirte y saber que nos escuchas. Yo transmito desde Guadalajara, Jalisco, México, para el resto del mundo. Soy Alejandra Poiré. Y bueno, donde quiera que te encuentres, ya sabes que es un placer en cualquier rincón del mundo, donde quiera que estés de este hermoso globo terráqueo, pues hasta allá va nuestro abrazo virtual, nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Continúa en esta plataforma, te recomiendo todos los programas que están en ellas. De verdad, los programas de mis compañeras son verdaderamente maravillosos, yo les aprendo muchísimo, así es que te invito a que le des like allá abajo y que continúes en la plataforma, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque tú eres ese faro de luz que guía e ilumina. Y también te recuerdo que eres el corazón de la familia. Así es que quédate con nosotros, gracias por sintonizarnos. Y hoy tenemos un tema muy hermoso y especialmente para ti. Tú sabes bien, estás consciente, comprendes a fondo lo que es ser hija amada de Dios. ¿Lo comprendes realmente en esa profundidad, lo que es esta belleza? Bueno, pues para hablarnos de este tema ya tengo aquí a una gran compañera, porque somos compañeras de estudio, y a una gran mujer. Te presento a Alejandra Paz. Ella es mamá, orgullosamente madre de 4 hijos varones, es consultora familiar también, fundadora de Life Goals, conferencista y tallerista de diferentes temas de crecimiento y desarrollo personal, está certificada en resiliencia y manejo de emociones, está certificada también en psicotrauma y brain spotting, entrenamiento en resolución de síntomas, maestría en psicología neuroeducativa. Bueno, tiene el curso también de sanación interior, todo lo que son estas heridas emocionales de la infancia, sobre todo, más de 20 años dedicada a la educación. Pues yo le doy la más cordial bienvenida a esta gran mujer y tocallita, que es Alejandra Paz. Bienvenida, Ale. Gracias, Ale. Sí, tocayas, muy contenta y muy agradecida por esta invitación de hoy. Te quería felicitar por este proyecto tan padre que han hecho, que mis hijas ya tienen mucho tiempo y con tan buen contenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, yo soy la agradecida y antes de comenzar en sí con el tema, me encantaría que nos platicaras un poquito de ti. Okay. Ya dije yo tu semblanza, pero ¿cómo llegas a todo esto? ¿Cómo llegas a este encuentro con Cristo? ¿Qué pasó en tu vida? Fíjate, yo me considero muy privilegiada porque, híjole, yo creo que Cristo, claro, por la formación de mis padres, principalmente mi mamá, que siempre, ¿verdad?, nos inculcaba en el tema de ir a misa y así, pero creo que Dios salió al encuentro muy chica. Yo me acuerdo desde muy chiquita, desde que hice mi primera comunión, como que me quedé con ganas de ir a catecismo y seguir dando. La parte del apostolado siempre me llamó y ahí empezó como una relación personal con Dios. Obviamente, como me fui creciendo, pues las subidas y las bajadas en la vida, ¿verdad? De a veces, pues sí, de repente más cerca, de repente, pero luego yo soy de Reynosa, nací en Reynosa, estudié en McAllen, Texas, y luego fui a Monterrey, ahorita estoy en Monterrey, me vine para acá a estudiar desde la preparatoria, y aquí conocí el movimiento del Regnum Christi, de los Legionarios de Cristo, y desde los 15 años que entré, sigo activa ya por, no quiero ni decir cuántos, más de 30, y muy contenta porque ha sido todo un proceso. Para mí no es el único medio, por supuesto, pero para mí fue el medio que Dios tenía en mi vida y me ha hecho crecer muchísimo en esta relación con Dios, desde adolescente, en mi etapa de joven, adulta, ¿verdad? Después en mi matrimonio y ahora pues en matrimonio y como madre. Y sobre todo en esta etapa que ya llevo varios años profesionalmente hablando, primero estuve en educación, en colegios y luego como un tipo de mentoría y tutoría con jóvenes de prepa y estuve también dando clases y luego coordinación y luego la psicología de colegios. Y luego ya me fui perfilando hacia el acompañamiento y veo desde adolescentes hasta jóvenes y adultos.
Y ahí también ha sido un medio de crecimiento, ¿verdad? En mi vida espiritual y Dios siempre ha sido parte esencial. Yo siempre les digo, obviamente tengo pacientes o gente que viene a consulta donde no practican una religión, ¿verdad? Yo les digo, claro, el ser humano tiene la capacidad de sanar, bueno, de ayudarse a sanar también cuando se necesita el cuerpo, va a un Claro. doctor y puede sanar la parte humana. Y yo siempre les digo, y cuando no quieres sanar o no crees en esta espiritualidad, ¿verdad? Digamos que llegas a cierta sanación, pero cuando metes el combo, que para mí es perfecto, la parte mente, Claro. cuerpo y alma, la explosión del ser humano, ¿verdad? Entonces, soy muy respetuosa de las creencias, pero con las personas que sí buscan también esta parte espiritual, y la sanación también desde la parte espiritual, pues es como en mí, que yo soy creyente, pues es como Dios quería que viviéramos en este mundo, ya en la eternidad será sin ninguna adversidad, pero aún en este mundo con una plenitud total, ¿verdad? Porque Dios quiere que seamos plenos también aquí, ¿no? A pesar de las adversidades. Qué hermoso, Ale. Y me identifico mucho contigo porque yo también, precisamente en el Reino Christi, fue donde yo me encontré después de muchos años y también después de, digamos, adolescencia y una parte de la parte de la juventud en donde tienes cierta rebeldía, ¿no? O esa flojerita, ¿no? Por la cuestión religiosa y cumples con lo específicamente necesario, pero cuando yo entré al reino, yo me encontré con un Dios vivo, pero sobre todo un Dios que me amaba con locura. Y para mí fue así como recibir un soplo de vida tremendo al alma, que de verdad es de lo que quiero que hoy platiquemos. Claro. ¿Cómo encontrar esta identidad, darte cuenta de esta identidad como hija amada de Dios? Antes de comenzar y con el tema ya de lleno, Ale, pues sí me gustaría decirles a nuestros redescuchas que tengo el chat abierto para la que guste hacer algún comentario, la que guste darnos su testimonio, pues encantados de la vida. Y bueno, aquí tengo a Angie Quiroz, mi querida Angie, que realmente ella siempre somos privilegiadas con ellas porque es una gran radioescucha. Buenos días, Ale, tu invitada y toda la comunidad. Excelente tema. Muchísimas gracias, Angie Quiroz, por seguirnos en esta transmisión. Pues empezamos con el tema ya de lleno, porque es una belleza reconocerte como criatura de Dios. Claro, y sobre todo para los que también les interesa este tema, también desde la psicología, ¿verdad? Del ser humano, Claro. es la base de todo, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir viendo por qué. A mí me gustaría empezar con una cita de Juan Pablo II, que creo que es una buena manera de entender un poco hacia dónde vamos. Dice, nosotros no somos la suma de nuestras debilidades y de nuestros errores. Al contrario, somos la suma del amor del Padre por nosotros y de nuestra capacidad real de convertirnos en imagen de su Hijo. Me encanta esta frase porque justo eso es, o sea, obviamente como seres humanos que venimos pues a través después del pecado original, pues no somos perfectos, ¿verdad? No. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero pues por el pecado empieza a haber esta parte de debilidad del ser humano, Somos ¿no? naturaleza caída. Exacto. Entonces, eso hace que nuestra vida, pues, no sea perfecta, ¿verdad? De entrada, pues yo siempre les digo, nos ahorramos el suspenso, todos venimos lastimados, o sea, el 100% Sí. de las personas, ¿verdad? De alguna manera. ¿Por qué? Pues porque venimos de personas imperfectas, que ellos a su vez de personas imperfectas, y pues así se va, ¿no? Y entonces eso hace que seamos humanos, pero por lo mismo, pues puede ser que nuestra vida haya sido con algunos temas importantes, otros no tanto, con altibajos, ¿no? En todos los sentidos. Pero hay una realidad que no cambia independientemente de cómo fue nuestra vida. Y esa es la que yo quisiera que todos hoy, porque a veces pareciera que ya la tengo bien clara y ya lo sé y soy hija de Dios y siempre he practicado. De verdad que yo llevo también años, gracias a Dios, practicando y sigo estudiando y me encanta. Ahorita me decías tú, Ale, que no dejas de estudiar. Yo me identifico también en eso. Mi esposo me dice, ya saca la cabeza de los libros, ¿verdad? Porque me encanta estudiar y esto y lo otro, ¿verdad? Pero cada vez uno tiene que seguir como partiendo de la base principal, que es lo que vamos a hablar hoy. Nuestra identidad como verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Es súper importante entender
porque lo oímos como sí, soy hija de Dios, pero realmente me siento y sé lo que conlleva ser hija de Dios, ¿verdad? Eso, entiendo la magnitud de lo que estoy diciendo, porque a veces creo que una la damos por hecho, o dos, como que sí, pero no me siento verdadera hija de Dios, como que, ok, sí, es mi papá y rezó el Padre Nuestro casi que de memoria, pero cuando no realmente siento que es mi papá, ¿verdad? Que es el que desde el primer día del mundo, él ya me tenía planeada pensó en mí, me reconoce, sabe quién soy, toda mi vida soy especial para él, ¿no? Que nos concibió con un plan y que ese plan, conforme lo vamos a ir descubriendo en esta vida, pues se va convirtiendo en mi propósito de vida, ¿no? Entonces, Claro. es algo que sí me gustaría hoy con los que nos escuchan, que realmente se dieran este momento de decir, ay, pues yo ya sé y me siento muy cerca de Dios. Qué bueno, pero siempre yo digo, siempre es un buen día para recordar y realmente interiorizar en mi valor como verdadera hija de Dios. Y ahorita vamos a ir hablando qué es realmente, ¿verdad? Que no nada más es el título, ¿verdad? De este tema Así del es, libro. Ale. Angie dice, en mi testimonio les puedo compartir que me he sentido verdaderamente amada por Cristo. Es en ese encuentro personal con Él en el que nos va revelando su amor incondicional. Es mi imperfección. Jesús me ha enseñado que soy amada por Él y que me guía cada día con mi imperfección para llegar a la santidad. No sé si a ti te ha pasado, muchas gracias Angie por tu testimonio, si te ha pasado, Ale, que conoces personas que de pronto son tocadas por Dios y lo reconocen y se reconocen a sí mismas como hijas amadas por Dios. Pero obviamente el camino de Dios no es fácil, no es un camino de rosas, puede llegar a ser un camino angosto, espinoso, en fin, ahorita nos platicamos de esto. Pero en el Sí. momento de la prueba, ellas dicen, digo ellas porque han sido mujeres, las he escuchado en 2 ocasiones, que dicen, ah, ya, Señor, voltea tu vista para otro lado. Y yo le digo, pero ¿sabes lo que es ese privilegio que tenga sus ojos puestos en ti? Digo, a ninguna nos deja, ¿no? Somos sus hijos en general. Claro. Pero obviamente, eso que dicen, ya, así como a mí ya déjame en paz, ya me probaste, ya entendí, voltea para otro lado. Yo le digo, es que sabes lo que estás diciendo, sabes lo que él te tenga elegida y tenga sus ojos puestos en ti, no sabes, o sea, comprende la magnitud de lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues en esta paternidad de Dios, en el que, como tú bien los decías, me pensó desde el principio, tiene un plan amoroso para mí, pues entra en este tipo de pruebas, ¿no? Y me gustaría que siguiéramos hablando del tema, así como tú lo tienes pensado, en Sí, esta claro. identidad. Pues mira, justo ahorita que decías cuando dicen, ya, yo a veces también de repente cuando la vida se pone un poco difícil, digo, habiendo tantas casas en el mundo, en esta, ¿verdad? Se ha puesto la Aquí, prueba aquí. Y a veces puedo entender esta parte humana, ¿no? Donde de repente dices, híjole, ¿verdad? Me siento con esta pesadez o lo que estoy viviendo me está costando mucho. Y no tanto que a veces nos pasa de todo, ¿verdad? Y aquí no venimos a juzgar porque es parte también de este claro crecimiento, que ¿verdad? no. Pero a veces dejamos de creer un poco, o a veces no es tanto que dejes de creer, pero sí te cuesta la vida, ¿no? Te cuesta. Sin embargo, esto que vemos hoy, por ejemplo, de nuestra identidad, nos recuerda, aún en esos momentos difíciles, Ujú. quién soy y también mi valor, porque aquí es donde a veces la vida se pone, digamos, como truculenta, a veces nos juega algunos juegos donde creemos que mi valor va en función de diferentes cosas o que me lo tengo que ganar. Incluso hay gente que siente que tiene que ganarse ese valor ante Dios. Y esta es una realidad que está distorsionada, porque no es verdad. Nosotros no tenemos que ganar ni hacer nada para ganarnos nuestra identidad como hijas de Dios. Ya está dada, y no por algo que yo haya hecho, eso es lo más increíble, sino Claro, por lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y porque Dios en un inicio, pero cuando pasó lo del pecado, bueno, Jesús dijo, hey, yo sí me lanzo, yo me la vuelvo a ganar, y a eso vino, nunca dejó de hablar del Padre, siempre habló de la importancia de una relación y cuando muere en la cruz, justo eso es lo que hizo. Ya no tenemos, y a veces causa controversia cuando digo esto porque no es que quiera
ahorita lo voy a explicar, decir, no es que no tengamos que hacer nada, pero es una realidad. Para mi valor, no tengo que hacer nada. No tengo, y a veces les digo, no tienes que portarte bien, no tienes, y ojo, no, ahorita voy a explicar, porque luego si hay un sacerdote hablando me va a regañar, pero no es que no tengo que cumplir los sacramentos, no tengo que ser una buena persona para valer ante los ojos de Dios. Yo soy amada independientemente de lo que yo haga. De lo que hagas, Obviamente, claro. para aclarar este punto, obviamente Dios en toda su sabiduría sabe que hay caminos que nos van a acercarnos a Él, que es donde en la eternidad, los que somos creyentes, es donde queremos llegar, ¿verdad? Entonces Él dice, yo sé el camino que te va a llevar con más seguridad, ¿verdad? En esta libertad que nos dio, Él nos pone este camino que ahí sí entra pues la relación personal con Dios, la oración, ser un hombre bueno, cumplir los mandamientos, y ese es el camino que Dios quiere. Pero aún las personas que deciden no seguir ese camino, no ser buenas personas, no seguir los mandamientos, ¿Dios las deja de amar? Nunca. ¿Pierden valor Así ante es, Él? Nunca. Entonces mi valor así no es. va en función de mis acciones, mi valor es Dios desde el momento que me creó, me ama demasiado, demasiado. O sea, no hay nada que yo haga o no haga para que su amor disminuya, ¿no? Y esto es una base que tenemos que sentar porque de verdad te sorprende. Digo, yo creo que tú, Alejandra, como también estás en esto, es impresionante que muchas personas piensan esto, ¿verdad? No soy digna del amor de Dios. Así es. ¿No? No, Sí, ¿verdad? pero fíjate que ahorita dijiste digna y vamos a hablar de esta dignidad humana que por el simple hecho de ser persona ya la tenemos, ¿no? Es una dignidad humana y que precisamente va en relación en esta filiación, en esta paternidad de Dios, en este ser hijo de Dios, pero también por estas capacidades superiores que Dios nos dio, ¿no? Desafortunadamente, hoy en día, pues tenemos una avalancha de ideologías que trastocan estos pensamientos o esta realidad, más que pensamientos, esta realidad y que a las personas nos invitan a realizar cosas que no nos van a alejar de la dignidad que está dada, pero esta dignidad ética tal vez sí, ¿no? Que esta se va acrecentando con la parte de las virtudes, de portarte bien, etcétera. Pero de la dignidad óntica Claro. está dada y no la perdemos. Claro. Y partiendo, como te decía, de que tu valor no te lo tienes que ganar, que ya lo tienes, siempre, o sea, estableciendo, como digo, este primer cimiento que es importantísimo en nuestra vida, tenerlo muy sólido, ¿verdad? Al morir Jesús nos ganó esta relación con el Padre de nuevo, que ya es, no puedes hacer nada para perderla, ya la tienes. Tú te puedes alejar de Dios, Dios no se aleja de nosotros, ¿verdad? Nunca. Entonces, la relación con el Padre, ¿verdad? El acceso completo a lo que conlleva, ¿no? De esta relación con Dios y esta identidad igual a Jesús, como hija, hijo verdadero de Dios. Eso fue lo que Jesús nos gana. Entonces, ya la tenemos. Y partiendo de que yo ya tengo esto, eso nos debe dar como bálsamo a nuestro corazón y a nuestra alma, decir, entonces no va en función de lo que yo tengo que hacer o de que si soy buena o que si tengo heridas o no tengo heridas. No, no va en función esta identidad como hija de Dios y este valor que tengo por ser hija de Dios. Entonces, partir de ahí, de que yo soy hija y esta parte hermosísima que a mí me encanta decirla, no somos hijas de cualquier persona, ¿verdad? Somos hijas del Rey de Reyes. Si somos hijas de un rey, somos princesas, porque a mí me encanta verlo así, ¿no? Somos Claro. princesas porque somos hijas del rey y tenemos el derecho a reclamar esta herencia de sentirme amada, querida, valorada, digna. Es mi herencia. Dios ya me la dio a través de Jesús y a través de mi creación, ya la tengo. Entonces, sentirnos súper especiales de decir, mi valor es real, no es imaginario, porque no soy hija de, sí, tengo un padre en la tierra, pero tengo de papá al mero, mero chicharronero. O sea, no hay nadie mejor que él. Y él me dio esa calidad de hija verdadera, soy princesa, digna heredera de su reino, y él Así es es. dispuestísimo a dármelo, ¿no? Entonces, como que eso quiero como que lo interioricemos porque de verdad
para lo que viene ahorita, que es la parte la parte difícil que yo hablaba, que a veces la vida nos juega estos truquitos de qué creemos, es importantísimo como sentirme, primero que nada, princesa, ¿verdad? Hija digna del rey, ¿no? No sé si querías comentar algo, Ale, que te interrumpí. No, sí, estoy consciente de que también nosotros lo decimos, ¿no? Eres una princesa, eres hija del Rey de Reyes. Y bueno, como tú dijiste, Jesucristo hizo todo el trabajo por ti, ¿no? Nos abrió las puertas del cielo. Claro. Ahí están. Y hay otra realidad en que Dios respeta nuestra libertad. Y Él va a respetar si tú te alejas, pero Él no se va a alejar nunca, jamás. Si tú te alejas, Él se va a respetar, pero siempre va a estar buscándote, siempre se te va a presentar en el rostro de alguien, en el camino de tu vida, y te va a estar diciendo, hey, aquí estoy, no te alejes demasiado, aquí estoy. Y Claro. esas pruebas que nos pone la vida o que enfrentamos en la vida, creo que de momento puede ser muy difícil y creo que ahorita nos vas a platicar de ello, pero no sé si estés de acuerdo conmigo que es cuando más te acercas y te identificas en esa cruz, ¿no? En ese Cristo crucificado y más te identificas en esta pertenencia que tenemos. Claro, sí. Y ahorita que decías, me recordó a la cita de que venía desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Isaías, creo que es 43, que decía, no temas, ¿verdad? Porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, eres mío y eres precioso a mis ojos. O sea, me encanta cómo Dios nos lo dice, ¿verdad? Eres precioso a mis ojos. O sea, si entendiéramos estas palabras y las pusiéramos en nuestro corazón, o sea, cuando tú eres precioso alguien te dice, tú eres precioso a mis ojos, creo que eso muchas veces también lo dirá alguna pareja, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces somos Claro. las madres las que a veces tenemos la capacidad de decirle eso a los hijos, ¿verdad? Y eso nos hace entender que un padre y una madre lo pueden decir a un hijo, pues, ¿por qué? Porque es así como Dios nos ve a nosotros, ¿no? Así Pero es. es verdad, conforme vamos creciendo y vamos viviendo en esta vida, pues nos enfrentamos a esta realidad de la libertad, ¿verdad? Del libre albedrío, de las decisiones del ser humano, pues sí, de escoger otros caminos, no necesariamente. Y ahí es donde a veces se confunde un poco nuestra idea de nuestro valor. A veces por circunstancias que desde niños nos tocó vivir, difíciles, ¿verdad? Donde de repente hubo yo le llamo como una nube gris que nos nubló la vista un poco y nos hizo creer que nuestro valor o no lo teníamos o dependía de cosas como mi físico, como mi apariencia, ¿verdad? Como la aprobación de los demás, como mis éxitos, con lo que logro. Y a veces creemos la gente grande. No, no, a veces me pasa en consulta que los de 14, 15 años me dicen, no, es que si me saco un 10, pues valgo, pero si no me saco un 10, o sea, desde ahí, desde chiquitos, a veces empieza a confundirse el verdadero sentido del valor. Y ahí es donde uno se ríe, ¿verdad? De que el 10 y el 9 no es tanto la calificación, es lo que el niño, lo que a mí me preocupa, que se cree que su valor está en función del hacer o de lograr, pero no porque él vale. Yo a veces les pongo en unos talleres que doy, por decir en mi caso, o Alejandra, ¿verdad? Alejandra Paz, o sea, vale le digo, por ser Alejandra Paz, punto. Y ahí termina la oración. No porque hice, porque soy, porque estudié, porque soy mamá, porque Alejandra Paz, y ahí se acaba la oración. Por eso, ese es mi valor. Yo valgo por ser Alejandra Paz o Alejandra Poiré o las que nos escuchan, ¿verdad? Ahí se termina. No hay nada más, no quedó una línea para que tú le rellenes lo que tú crees que debe estar en función y por eso vales, ¿no? Pero sí es verdad, y hay que reconocerlo, que a veces cosas de la vida nos distorsionan este valor o el concepto, a veces no solo los que los demás nos dan valor, el que yo me doy, ¿verdad? Y entonces ahí es bien importante como decir, y a veces, como te digo, sí es como capcioso porque a veces creemos que no, pero por ejemplo, yo me di cuenta, me acuerdo en un momento cuando empecé todo este tema de sanación interior, que yo lo traía muy arraigado sin darme cuenta, ¿verdad? Porque yo pensaba que no, y que Dios y yo y él y yo somos los mejores amigos de toda la vida y lo quiero como un padre y a Jesús, bueno. Y de repente me empecé a dar cuenta, como te digo, es sutil, por eso hay que hacer una revisión interior, que mi valor estaba en función de lo que yo hacía,
¿no? De cómo hacía las cosas. Entre más hacía o más lograba, pues más me sentía que tenía valor. En los momentos que a lo mejor no estaba produciendo, digámosle así, me sentía hasta decaída, con ánimo bajo y decía, pues, ¿qué pasa? ¿Verdad? No había captado que en mi cabeza yo traía ligado el tema de, y eso que tenía 4 hijos y en un momento estaban 7, 5, ¿verdad? 3, y yo en ese momento de repente si estábamos en un día en el jardín sin nada que hacer porque estaba cuidando 4 niños, pero yo de repente decía, como no estoy produciendo algo tan rimbombante, entonces no valgo. Y y de cierta manera se va metiendo, ¿verdad?, en tu psique y no, sí te va decayendo el ánimo y de repente te sientes pues no tan motivada y no tan contenta y no tan plena. Por eso les digo, a veces creemos que lo tenemos muy claro, pero no, hay que darnos unas revisadas, si no de repente se metió ahí, eh, pues se contaminó, porque yo no te puedo decir que mi relación con Dios se quitaba cuando sentía eso, pero estaba errado. A veces no disfrutaba mis tiempos de ocio porque como no producía, entonces no generaba valor. Entonces me sentía incómoda conmigo misma. Entonces ahí es donde a veces hay que darnos cuenta que nuestro valor es que yo valgo dormida, sin hacer nada, viendo Netflix. Claro, claro. Y entonces eso me cambia la vida. No para entonces no voy a hacer nada. No, pero me motiva a decir, es que no está en función de eso, está en función. Y cuando yo me siento amada y pasan momentos difíciles, pero reconozco este valor, entonces mi vida cobra otro sentido, porque ya no está en función de esto o del otro, ¿verdad? Y te voy a decir algo, el chanclas es muy sutil y es tentador y te invita, ¿no? Te invita a decaer ese ánimo, te invita a creértelo, que te invita a tantas cosas y que desafortunadamente, pues con esta naturaleza caída que tenemos, pues a veces somos tan frágiles y podemos caer, ¿no? En esa tentación. Y el Padre nuestro lo dice, ¿no? Que evitemos la tentación, con eso cierra. Pero por eso es tan importante también, Ale, digo, estoy consciente de que tengamos esta, valga la redundancia, esta conciencia de ser hija de Dios, ¿no? Sí. Pero también no alejarnos de la vid porque nos podemos secar. Digo, Claro. la dignidad está, eso es, pero el fruto que nosotros damos, digo, los talentos Dios nos los dio y unos los ponen a trabajar y otros los esconden. Entonces hay que estar cerca de la vid para no secarnos, para realmente, si tienes tantos talentos, si se nos ha dado ese privilegio de estudiar, de aprender y de ponerlo al servicio de los otros, bueno, tenemos que estar muy pegaditos porque la tentación ahí está. Claro, totalmente. Y es esta parte donde, claro, como yo hablaba de venimos de personas imperfectas, pues la probabilidad de las heridas es real, ¿verdad? Es bastante Claro. real y la tenemos todas. Y ahí es donde tenemos que entender, porque empiezan estas, como yo les digo, no importa tanto la herida, eso no me preocupa porque todos tenemos heridas, pero ¿qué me creí de mi herida? Y ahí es Claro. donde tenemos que estar alertas, ¿verdad? Como lo que dices tú, porque de por sí, ¿verdad? Entre ¿cómo le dijiste el chanclas? Me encantó El el apodo. chanclas. Sí, anda por ahí, ¿verdad? Y entonces sí, por de alguna manera, en algo que leo, en algo que veo, en lo que la sociedad de repente me empieza a presentar. Entonces yo con mis heridas y lo que me presenta puedo caer en estas creencias falsas, como no soy suficiente, como estoy rechazada, Sí. todo el mundo, nadie me quiere, ¿verdad? Mi pasado me define, yo no valgo tanto, ¿verdad? Soy poco importante, la gente me rechaza. Y son tus heridas y es válido. Dices, pues si a mí me tocó que mi propia mamá o mi propio papá me rechazaba y entonces yo creí, sí te creo que eso pasa y eso es real más y nos pasa a todos, ¿verdad? De alguna manera, no las mismas heridas, pero más o menos todos traemos alguna situación. Y ahí es donde hay que decir, momento, entonces yo traigo esta herida y tengo que empezar a hacer conciencia para reconocer de entrada que son creencias que salieron de una herida, no de una verdad. La verdad, como dices tú, Así no es. cambia. La verdad es que soy hija amadísima de Dios, a pesar de la imperfección de los que me criaron, mis cuidadores primarios. Pero las creencias falsas sí tengo como que aprender cuál es la verdad y cuál es una creencia falsa. Toda esta parte que me hace ruido de yo no valgo, yo no soy suficiente, yo nadie me quiere, a mí me rechazan, no me fue tan bien en la vida, no soy digna de ser amada, son creencias que salieron de una herida.
Entonces hay Así que es. entonces empezar a trabajar en sanar esta herida. ¿Para qué? Para restablecer la verdad absoluta que tenemos de que independientemente de las heridas que tuve, no importa la herida que tuve, sigo siendo la hija más amada y preciosísima princesa de Dios, ¿verdad? Que eso también, pues, es súper importante. Claro que sí. Y fíjate que estas mentiras que a veces nos creemos de nosotros mismos o que la gente te hace creer, porque también hay críticas que te pueden herir o situaciones en donde te ves en medio de gente así como importante, el compararte, Ale. Somos únicas e irrepetibles. Esa comparación con aquella que tiene mucho éxito, con aquella que está guapísima, con aquella mujer o cualquier hombre o mujer, lo que sea, compararnos no vale, no vale porque somos únicos e irrepetibles. Y yo creo que esta identidad, esta unicidad que tenemos, digo, nos hace grandiosos, la verdad. Pero hay veces que no lo entendemos. Hay veces que sí existe esta comparación humanamente, ¿verdad? Que ves que la otra brilla y la otra logró o el otro. Entonces viene esto en detrimento de tu situación psicológica, ¿no? Puede Claro, bajar tu autoestima, ¿no? exacto. Y ahí es donde es bien importante porque tú lo dices ahorita. Otra vez, cuando yo le doy mucha importancia a la comparación, vuelvo a caer en estas mentiras del valor, porque Sí. entonces porque ella vale más porque es más bonita, porque es más exitosa, porque tiene más dinero, lo que sea, ¿verdad? Y ahí es donde dices, entonces otra vez, a ver, claro que las cosas, los logros son importantes porque contribuyen a una plenitud, ¿verdad? Yo siempre les digo, tus hijos, no te pueden causar tu plenitud de vida, contribuyen, no te hacen, no es la única fuente de felicidad, ellos contribuyen, tu pareja, tu trabajo, claro, son cosas que te ayudan, pero no es la base. Entonces, cuando tú comparas, estás volviendo a caer en como si eso fuera el valor. Entonces, como tú no tienes lo que tiene el otro, entonces yo no tengo tanto valor, no valgo, porque al final a eso se reduce. La autoestima es Así el es. valor, es mi valor. Por eso, importantísimo cuando yo digo construir esta base, la primera roca firme es la autoestima. Si yo reconozco mi valor verdadero, hija verdadera, amada, única, irrepetible, entonces estoy empezando a hacer más sólida mi autoestima, porque la autoestima es la base de pues de mi bienestar emocional, profesional Claro, y todo. claro. O sea, entonces, creo que esto es bien importante. Si yo siento que en algún momento estoy cayendo en la comparación o en creencias que salen de mis propios sufrimientos, que son reales, porque eso sí es real, ¿verdad? En esta vida, desgraciadamente, en la futura, en la eternidad, eso va a ser lo increíble, que vamos a tener plenitud sin adversidades. Allá va a ser plenitud total, pero aquí no, ¿verdad? Aquí no nos tocó eso. Sí podemos ser plenos, sí podemos estar completamente en paz interior, caminando hacia la eternidad, pero con problemas. O sea, eso sí, Dios nunca dijo, se te quitarán todas las problemas. Pues no, ¿verdad? Al contrario, toma tu cruz y sígueme. Y yo voy a estar Así contigo es. todos los días. Eso sí, va a estar contigo, pero no te dijo, pero te quitaré todos los problemas de encima, pues esa partecita no existe. Entonces ya sabemos que va a ser así. Y sí es verdad que tenemos situaciones muy difíciles. Todos, yo creo que no hay nadie, ¿verdad?, exento No, a problemas, no hay adversidades. excepción. Exacto, pero ¿qué hace la diferencia entre alguien que tiene problemas como todos, pero tiene esta realidad y vuelve a esta realidad de, pero sigo siendo la princesa de Dios? Es toda la diferencia, porque eso nos motiva a decir, ok, no estoy pasando un buen momento, voy a ver qué puedo hacer para ayudar esta situación que me está, ¿verdad? Y ahí es donde yo quería hablar de, en algunos casos, qué se puede ir haciendo, ¿verdad? Pero sí es bien importante como decir, a pesar de lo que vivo, soy hija amada y eso me da una gran base para no decaerme y no caerme completamente, porque si yo no tengo valor Claro, y mis heridas me definen, pues entonces imagínate, no vas a dejar de sufrir hasta claro. que te mueras, entonces siempre vas a estar a merced de lo que te pase, ¿verdad? Fíjate que ahorita que estábamos hablando de esto, me viene a la mente San Ignacio de Loyola. Eh, Cuentan que va caminando por el jardín y está una flor y él va con su bastón y le pega así tiernamente con su bastón a la flor y le dice, ya, ya, deja de gritarme que Dios me ama.
a mí se me revela tanto esto, porque de veras yo creo que simplemente ver la naturaleza es creer en esa belleza y en esa grandeza y en ese amor de Dios, ¿no? Digo, somos custodios de la naturaleza, no depredadores, que desafortunadamente muchos han sido depredadores y que espero no colaboremos en esto, pero basta ver la sonrisa tierna de un niño, basta ver la naturaleza, basta ver la sonrisa de tus hijos, el abrazo de tu esposo, para sentirte amada por él, pero para agradecerle también a Dios estas oportunidades en donde te sientes plenamente feliz, porque hay que ser agradecidos, porque si bien decíamos hace ratito, la vida no es fácil, tenemos situaciones difíciles, sí, y aún con el corazón que te sangre, hay que agradecerle a Dios quiénes somos o que somos sus hijos, pero abrazarnos a esa cruz, como tú lo decías, ¿no? Sí. Pero si la vida te da estos momentos de felicidad, yo creo que hay que agradecerlos enormemente, porque por ahí bien lo dicen que cuando te va bien, ni te acuerdas de Dios, y cuando lo escondes hasta en un cajón, ¿no? Y te va mal, y entonces sí lo saco del cajón y estoy, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No, pues Él no nos abandona, ya lo dijiste, nunca nos ha abandonado, pero nosotros somos los que nos olvidamos de Él cuando nos va bonito, cuando nos va bien, cuando todo fluye, cuando todo brilla, ¿no? Claro. Y a veces, digamos, es parte de la vida, pero como dices tú, cuando tienes la esencia, por eso les digo, no nos concentramos en 50,000 cosas. La esencia básica es tener esta conciencia plena de sentirme tan amada, tan querida, que aún en los momentos difíciles puedes, como dices tú, puedes agradecer, sí, porque cuando yo me siento amada y querida, aunque esté pasando un mal momento y sí sea muy difícil, porque pues sí hay circunstancias, todos tenemos circunstancias difíciles, pero sí hay unas más difíciles que otras y más pesadas. Yo siempre les digo, como regresa al origen, pero soy amada. Sí es. Y a veces hasta decirlo, ¿verdad? Me está costando mucho, Señor, me cuesta mucho ver este amor. Y no pasa nada que lo digas, pero recordarlo tú, ¿verdad? Yo a veces les digo, hay varias maneras de no perder esta conciencia, porque en el día a día y en el activismo que tenemos y en las distracciones, ahora con los aparatos inteligentes y con todo, ¿verdad? Que nos distraen mucho. Yo siempre les digo, bueno, traten, aunque sea una vez al día, a regresar a esta conciencia de mi papá es un rey, ¿verdad? Decirlo, mi papá es un rey, yo soy hija, yo soy princesa, porque eso nos regresa a, no importa lo que viví en el día, me recuerdo de dónde vengo, ¿verdad? En la película del Rey León, que a veces la ponen en algunos retiros de sanación, me encanta porque hacen esta semejanza, ¿no? Que en un momento, no sé si los que están escuchando la han visto, pero bueno, se trata de que muere su padre y el heredero del trono de la selva, ¿verdad? Se pierde en un momento de tristeza y de que piensa que tuvo la culpa. Y estas creencias, ¿verdad? Estas creencias falsas de que tuvo la culpa. Exacto. Y se siente mal y que no puede, su identidad la perdió. Y hay un momento muy hermoso en la escena donde le dice una voz en el cielo, recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Eres el rey de la selva en ese caso, ¿no? Pero en nuestro caso es lo mismo. Recuerda quién eres. Entonces, en tu día, cuando estés viviendo situaciones difíciles, y a veces no, yo siempre les digo, hazlo como medicina, antes de dormir, cuando te despiertes, cuando se te acomode, ¿verdad? Recuerda quién eres, recuerda y di en voz alta, porque la voz de la palabra en alto tiene fuerte poder en el cielo y eso se nos dijo y viene varias veces en el Evangelio, ¿no? Y en el Antiguo Testamento. Entonces, en voz alta, soy hija amada de Dios, ¿no? Eso como primera, yo lo diría como una herramienta que nos todos los días, aunque sea una vez al día, cuando te quede bien, no importa dónde sea, recordar quién eres, ¿no? Como hija amada de Dios. Después, si se puede, ¿verdad? Si estás en una situación que lo puedes hacer, que esta es bastante fácil, empieza a dedicar a conocer a tu padre. Si no lo conoces, si no tienes una relación con él, es difícil amar a quien no conoces. Él sí te ama porque él sí te conoce desde que te concibió, desde el plan. Pero a lo mejor tú dices, pues yo con mi papá en la tierra no, también eso es importante, ¿verdad? Que a veces si nuestra relación en la tierra con nuestro padre no fue la mejor, a veces nos cuesta relacionarnos con Dios, pero es de aquí para allá, no de allá para acá. Entonces, empezar a conocerlo. ¿Quién es este papá que me dicen que es el rey de reyes, verdad? Y darme este tiempito de meterme en una clasecita, leer la Biblia, orar, ¿verdad? Y eso también ayuda mucho a no solo
leerlo como una frase hueca, sino empezar a entender esta magnitud de recuerda quién es tu padre, el hijo, quién es este Dios, quién es, y empiezo a conocer, ¿verdad? También a Dios, porque te digo, cuando acercarte a los sacramentos también, qué importante. los sacramentos, la oración, cuidar tu mente, tu cuerpo, tu alma, ¿verdad? Somos templos del Espíritu Santo y nuestro cuerpo hay que cuidarlo. Mi mente también, qué veo, qué escucho. Si estoy con muchas heridas, me la paso oyendo puras cosas feas, negativas, juicios. Pues no, ¿verdad? Cuido un poco esto. Si estoy enferma del cuerpo, pues veo si puedo ir al doctor, quién me puede ayudar, ¿verdad? Para mejorar. Y obviamente, pues mi alma, ¿verdad? Como dices tú, en el sacramento de la confesión y el perdón, ¿verdad? También acercarme ahí, ¿no? Y siempre como que estar pendiente no es tan difícil, pero recordarlo, quién soy hija amada. De verdad que si uno empieza a hacer este ejercicio, aunque parezca increíble de creer, cambia completamente tu forma de vida. Totalmente, sí. Porque ya no es, una, ya no estás sola. Ya no estás sola, independientemente de tu creencia falsa, ya no estás sola, ni eres rechazada por él, no. Ni menos amada, ni menos digna, ni invisible. Para él, wow, el rey ve, y nos lo confirmó con la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo hizo lo que quiso, el que se fue, y regresa, y no nada más le dijo, ay, bueno, qué bueno que llegaste, ¿verdad? No. Preparen Claro. la mejor fiesta, ya está aquí mi hijo. No importa lo que hiciste, no le preguntó, pero a ver, vamos a recapitular qué hiciste, ¿no? Jamás. Él dijo, No. con una emoción y un gozo de tráiganse la mejor toda porque ha regresado mi hijo, ¿verdad? Y eso es lo que hay que recordar. Ese es el papá, ese es nuestro padre. Es El nuestro papá padre. que nos muere de felicidad cada vez que yo volteo y me acuerdo que soy su hija. Y fíjate cómo es importante esa libertad que nos dio y ese sí que nosotros damos. Ahorita que decías, vete acercando, velo conociendo, ve estudiando. Yo me acuerdo en mis tiempos así de rebeldía que alguien me dijo, haz visita al Santísimo, haz una hora santa. Y yo decía, sí, pero ¿y eso qué, no? Dios está en todos lados, ¿no? Dios está en Claro. todos lados, ¿para qué? Y yo me acuerdo que llegué y estaba expuesto el Santísimo y estaba sola la capilla. Yo llegué y me senté y le dije, a ver, Señor, aquí estoy. Yo, así en mi intimidad, siento que me estás llamando. ¿Para qué? No sé. Pero yo aquí estoy. Según yo, estás en todos lados, pero bien, aquí estoy. No sabes cómo tocó mi corazón, cómo tocó mi alma, que ¡guau! O sea, yo no podía dejar de hacer visitas al Santísimo porque me hacía falta. O sea, Dios me hizo saber de verdad cómo era amada por Él. O sea, me tocó de una manera, porque yo iba así en un plan, está bien, a ver, aquí estoy. Claro, ¿Qué quieres de mí, no? Pues, ¿cuál que claro. quiere de mí? Que lo ame como Él me ama. O sea, simplemente, Sí. ¿no? Y a Así veces de fácil. pedirlo, a veces también pedir, Señor, ¿me dejas ver con un ratito con tus ojos cómo me amas? Porque a veces también no, creemos que no. Si nosotros, como te digo, entendiéramos la magnitud de cómo nos ama, no, bueno, ¿verdad? Nos sentiríamos la persona, qué lotería ni qué 8 cuartos, ya soy la Claro. persona más especial de aquí. Entonces, pedirlo y a veces no es magia, porque luego la gente a veces piensa, pues fui, no sentí nada. No te preocupes. Dios nunca se va a dejar ganar en generosidad. Tú le das poquito y Él te va a dar 100,000 más. No a lo mejor tan rápido, no la primera, pero conforme tú vayas empezando a creerte esta realidad de ser hija amada de Dios, a verbalizarlo, a buscarlo en el Santísimo, en misa, en los sacramentos, Dios se manifiesta siempre. Él es, siempre que no pierdan esta imagen de cómo estaba esperando el hijo pródigo, así me espera todos los días. Casi creo que cuando no llega está como, ya quiero que venga, ya quiero. O sea, él quiere estar con Sí. nosotros. Somos nosotros los que por nuestras cosas a veces ponemos barreras. Él no, él no. No importa nada de lo que hayas hecho, él te espera con los brazos abiertos, ¿verdad? Y cuando tenemos esta realidad, pues ya todo lo demás se cae porque no, todas esas mentiras que me creí de estar sola, rechazada. No, al menos tengo al mejor de todos, que me ama, que me cree, y la vida va mejorando, porque cuando uno está con Dios, aún en este mundo, la vida es totalmente diferente, ¿verdad? Claro que sí. Mi Ale, ¿me das chance de leer los 5 minutos del Espíritu Santo? Claro. No te me vayas. Permíteme un segundito. Y dice así, el Espíritu Santo derrama en nosotros el fuego del amor
para que amar no sea una obligación, sino una necesidad, un gusto, una elección verdaderamente libre. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos impulse al amor, entonces ya no somos esclavos de miles de cosas que tenemos que cumplir. Somos libres porque nos brotan espontáneamente las obras que agradan al Señor. Cuando el Espíritu Santo nos ha transformado la libertad cristiana, es convertirse en esclavos de los demás, porque el Espíritu Santo nos libera de nosotros mismos para hacernos uno con el hermano y ganarlo para Cristo. Siendo libre, me hice esclavo de todos, y así, en lugar de perderla, ganamos la más preciosa libertad, la liberación que produce el amor, porque un corazón generoso es un corazón liberado del peor de los males, la indiferencia. Amén, amén, amén. Parece que es el de hoy, es el del día de hoy. Es el de hoy, es el de hoy. El Espíritu Ni Santo mandado a hacer. De sorprenderme. Fíjate que siempre nos sucede lo mismo, del tema que estemos hablando a la hora de que damos. Yo los leo hasta el programa, ¿no? Y a la hora de que lo leo digo, no puede ser, nos reafirma todo lo que acabamos de decir, ¿no? Qué increíble. Pues, mira, Ale, te agradezco infinito de verdad que hayas aceptado esta invitación y pues muchísimas gracias y espero verte aquí en la plataforma. Creo, ahora sí que pídele al Espíritu Santo que te ilumine. Sí, claro. Los que nos están viendo digan, sí se puede, Ale, tú puedes, para que seas integrante de este gran equipo de verdad, que es un equipo de hermosísimas mujeres preparadas. Yo les aprendo muchísimo, les agradezco muchísimo, pero lo principal es que estamos enamoradas de Cristo y bueno, nuestra misión es esa, es precisamente crecer el reino de Cristo y la formación integral de la mujer. Así es que serías bienvenida. Quiero dar de nuevo las gracias, Ale, por esta plática tan bonita, porque no nada más espero que les haya recordado a las que escuchan este verdadero amor, pero a mí me sirvió, o sea, le está recordando este amor, ya de entrada me siento mejor, ¿verdad? O sea, es estar recordando esto. Entonces, acuérdense, todas somos princesas, hijas del Rey de Reyes, que no lo olvidemos nunca. Gracias, Ale, por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, tocallita. Y bueno, amigas, pues este fue tu programa Creciendo Contigo Mujer. Yo soy Alejandra Poiré. Recuerda que todos los miércoles en punto de las 11, aquí estoy con un programa más para ti. Dale like ahí, no se te olvide y comparte nuestros programas. Recuerda que aquí siempre hay oraciones para ti. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.